A ver, ¿cómo se mide el colapso de una nación? No con opiniones, claro, sino con datos. Hoy vamos a abrir los archivos para ver juntos un inventario de la transformación de Venezuela, todo basado directamente en los documentos que lo detallan. Para entender la historia que cuentan estos datos, empecemos con una frase sacada de una de las fuentes. Dice, acabó con toda la industria privada, violaron derechos humanos. Uf, esta afirmación tan fuerte es nuestro punto de partida. Establece la gravedad de lo que vamos a desglosar. Entonces, la pregunta que nos guía es bastante simple. ¿Cómo se ve esa ruina en cifras, en nombres, en hechos concretos? Bueno, lo que sigue es justo eso, un inventario extraído directamente de la fuente. Comencemos por lo más tangible, el inventario económico. Vamos a ver qué pasó con la propiedad y la producción, o sea, con los activos físicos que se detallan en los documentos. El primer número que nos encontramos es este, 1087. Según la fuente, esa es la cantidad total de empresas expropiadas. Hay que detenerse un momento a pensar en esa escala, ¿no? Más de 1000 compañías que cambiaron de manos. Y para que ese número tan grande no se quede en el aire, la lista incluye nombres que son reconocibles en todo el mundo. Estamos hablando desde el Hotel Hilton hasta gigantes como ExxonMobil y Coca-Cola FEMSA. Se ve que la medida tocó casi todos los sectores de la economía. Pero, a ver, ¿qué pasó con estas empresas después? Los datos de la fuente son, bastante reveladores. La gran mayoría, el 62%, terminaron abandonadas. Apenas un 12% se revendió a privados. Esto es lo que reportan los documentos como el resultado final. Pero el inventario no se queda solo en las grandes empresas. Para nada. La fuente también cataloga 3.6 millones de hectáreas de tierra y más de medio millón de viviendas afectadas por expropiación indirecta, que es un término que se usa cuando las regulaciones, hacen imposible usar una propiedad. Y a eso se le suman 179 edificios y casi 900 fincas. Y aquí llegamos a un punto clave del informe. Según la fuente, el 95% de estas expropiaciones se hicieron sin compensación económica, o sea, sin pago. Esto lleva a que el propio documento las califique, y cito textualmente, como robadas. Ok, dejamos los activos físicos y ahora pasamos a algo intangible, pero igual de poderoso, la información. La segunda parte de este inventario se enfoca en el control de los medios de comunicación. En televisión, la fuente documenta una estrategia doble. Por un lado, el cierre de canales privados, con el caso de RCTV siendo el más conocido, y por otro, la toma de control de canales que ya existían para convertirlos en medios del Estado como BTV. Son, digamos, dos caras de la misma moneda para controlar lo que se veía en las pantallas. Este control no se limitó solo a los medios locales. La fuente también tiene una lista bastante larga de canales internacionales que fueron bloqueados en el país. Hablamos de nombres como CNN y la BBC, y también cadenas de noticias de países vecinos como Colombia y España. De la tele pasamos a la radio, donde el impacto fue igual de amplio. El documento registra el cierre de 233 emisoras, lo que claramente afectó la comunicación a nivel local en todo el país. Y finalmente llegamos a la palabra impresa. La fuente señala el cierre de periódicos de circulación nacional como El Nacional y Panorama. Además detalla una lista enorme de periódicos regionales que, según se informa, por diferentes presiones también dejaron de circular, básicamente silenciando voces por todo el país. Ya vimos el inventario económico y el de la información. Ahora el análisis llega a su punto más personal, el más delicado, el costo humano, que se detalla en listas con nombres y apellidos. Y esto es clave, ¿saben? Porque aquí el inventario deja de ser solo de cifras y activos y se convierte en un listado de personas. Según estas listas de la fuente, las personas se dividen en dos grupos. El documento nombra a 139 civiles y a 141 militares como presos políticos. Estos son los totales que se sacan tal cual de esas listas. Y para que estos números no sean solo una estadística fría, la fuente les pone nombre. Aquí vemos una pequeñísima muestra. Javier Tarazona, Juan Requesens, Roland Carreño. Son individuos, cada uno con su propia historia. Es muy importante recalcar que esto es solo una mínima parte. Hay cientos de nombres más, tanto de civiles como de militares, detallados en el documento que es la fuente de todo este análisis. Y con esto llegamos al conteo final. La fuente intenta resumir todo el impacto de este inventario en una sola cifra, una cifra monumental. 433,000 millones de dólares. Esa es la estimación que el documento le pone al concepto de
reparación del daño. Es un número que intenta ponerle un valor financiero a todo este inventario que acabamos de recorrer. Al final de todo esto queda una reflexión. Un inventario es, por definición, un catálogo de lo que se ha perdido. La pregunta que queda flotando en el aire, más allá de todos los datos, no es solo sobre lo que ya no está, sino sobre lo que viene después. La pregunta es, ¿qué se necesita para reconstruir?